Pasaremos ahora a señalar algunos aspectos del arte y la arquitectura del clásico maya. Urbanísticamente, el desarrollo de grandes centros, dispersos, bien planeados, altamente funcionales, integrados por plazas, conjuntos ceremoniales, acrópolis, conjuntos residenciales y calzadas, es una de las características distintivas. El estilo artístico está definido por ciertas convenciones de perspectiva, principalmente plana o bidimensional, con una temática e iconografía particulares que han sido expresadas en la arquitectura, escultura, pintura, cerámica y lapidaria. La arquitectura monumental es de mampostería en piedra, mortero y recubrimientos de estuco, en la que destaca el uso del arco maya. Tenemos en la figura central un ejemplo de cómo es morfológica y constructivamente el arco maya. El estuco, quería hacerles esa aclaración por si no lo saben, es una mezcla, una pasta compuesta de cal, yeso, arena y pigmentos naturales. Los mayas lo utilizaron como revestimiento de paredes y techos, y en algunos casos sobre ellos después se realizaron frescos o pinturas murarias. También esa mezcla era utilizada y modelada para elementos decorativos insertados en la arquitectura como los mascarones, la foto que observamos abajo a la derecha. La integración de la escultura a la arquitectura a través de estos mascarones y relieves de piedras y estuco. En esta imagen podemos observar algunos ejemplos de la pintura realizada en distintos soportes, en murales y en cerámica, donde se puede observar los trazos finos, el detalle, los fileteados muy delicados y la paleta de colores que utilizaban. Repasando, a partir de Florescano, los rasgos distintivos de los reinos mayas clásicos, en principio cuentan con un territorio delimitado y apropiado, con una figura de supremo gobernante que es el Ahab, como pilar y cabeza del Estado maya, y con carácter divino y supremo guerrero del Estado. Este Estado se va a sentar en costumbres, leyes y ritos codificados, en calendarios agrícolas y religiosos, en efemérides y memorias, dependientes y sujetos al poder coactivo del Ahau. Hay puntales del cuadro gobernante, ¿sí? Uno es el Ahau, rodeado de los cuerpos militares, religiosos, intelectuales, comerciantes y artesanos que conformaban la nobleza. En el palacio o corte reside el poder ideológico, disuasivo y político que gobernaron el Estado. Otro rasgo es la concentración del poder económico del Ahau, basado en la propiedad de grandes extensiones de tierra, el tributo en especie y en trabajo, el manejo del comercio interior y exterior, el control de la producción artesanal y de objetos suntuarios. Y el peso del poder militar en el cuadro administrativo va a ser creciente a medida que nos acercamos al final del período clásico. El crecimiento poblacional va a ser continuo. Tenemos que Tikal tiene una densidad de entre 420 y 2100 habitantes por kilómetro cuadrado. Este crecimiento poblacional continuo y geométrico va a ocasionar numerosos problemas. Por un lado, se van a cortar los tiempos de rotación de las tierras, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de intensificar la producción. ¿Cómo van a tratar de intensificarlas? A través de técnicas agrícolas y diversificación de cultivos. Se construyen terrazas en las laderas de los cerros, se recuperan o desecan tierras pantanosas, se llevan canales a los campos lejanos al agua.
Estos intentos no logran disminuir la escasez de alimentos y el descenso de la productividad, porque los suelos se van degradando, lo que sigue disminuyendo la superficie agrícola. Por otra parte, el consumo de agua va a superar la capacidad de abastecimiento, por lo que los habitantes van a consumir aguas contaminadas por insectos estancadas en las depresiones del terreno. Esto va a traer enfermedades para las cuales los mayas no contaban con inmunidad, como diarreas, tifus, disentería, hepatitis, ictericia. Esto va a diezmar a las poblaciones, tal es así que el 90% de la población de Tikal va a morir como consecuencia de esas dolencias. Esta conjunción de factores va a hacer estallar una profunda crisis y las poblaciones subordinadas se van a rebelar contra la autoridad política y los sacerdotes. Este deterioro interno va a ser aprovechado, como siempre sucede, por pueblos extranjeros e invasores. A esto se le ha llamado en la literatura maya el colapso del maya clásico. Se abandonan paulatinamente estos enormes centros cívicos y a mediados del siglo X la selva los cubría prácticamente por completo. Esto en las tierras bajas selváticas centrales. En Yucatán va a continuar la actividad de los centros e incluso muchos de los habitantes que han podido sobrevivir en las selvas y habitantes de las ciudades mexicanas van a migrar hacia el norte. La última estela fechada en las tierras centrales va a ser una identificada en Ceibal con la fecha de 909 después de Cristo. La interacción de los mayas con estos pueblos extranjeros van a acelerar los procesos de desintegración de la cultura clásica maya, pero la fusión de distintos elementos culturales mayas, mexicanos y tzáes va a dar como resultado un resurgimiento de la cultura maya, iniciando el posclásico, que va a ser el objeto de la próxima unidad. Por último, vamos a comentar la bibliografía. Esta bibliografía pertenece a las últimas 3 clases que hemos desarrollado y es la que tienen que consultar para resolver la tercera parte de la práctica 4, ¿sí? Allí se les pide especialmente, además de trabajar concretamente con una ciudad del clásico, desarrollar contenidos acerca de las características de las relaciones políticas con el Valle de México, que lo hemos también desarrollado en las clases, el sistema de asentamiento y subsistencia y la organización social y política. Entonces, los textos que tienen que leer son los de Silva, 1988, las páginas dedicadas al período clásico, el texto de Enrique Florescano, Atlas Histórico de México, solo las láminas que les van a servir para la resolución de la segunda parte de la práctica de aprendizaje número 4, unas páginas del libro de Florescano, Los orígenes del poder en Mesoamérica, y por último, el pequeño capítulo del libro El pasado indígena de López Austin y López Luján, referido al sureste en el período clásico. Todas estas lecturas las van a encontrar disponibles en el drive de bibliografía del aula virtual.